Buenas tardes a todos. Antes de comenzar con mi exposición, quiero agradecer a las autoridades de ASAECA por haberme invitado a participar con esta conferencia, especialmente a Julia Kratge y Dana Silverman. A los integrantes de la comisión organizadora del 7º Congreso Internacional de la Asociación por haberlo encaminado en las graves circunstancias sanitarias que estamos atravesando. A los creadores de las obras que voy a comentar por haber brindado su tiempo y sus reflexiones. A los colegas de la asociación que acercaron información sobre estas obras y al público asistente que se encuentre escuchando la presentación. Mi exposición tiene como objetivo central analizar las producciones transmedia que versan en torno a la dictadura cívico-militar y la problemática de los derechos humanos realizadas en la última década en diferentes instituciones universitarias de la Argentina, lo que supone ahondar en las relaciones trazadas entre historia, memoria, territorialidad y audiovisual en un momento de transformaciones en varios de estos espacios. Por su temática y los campos de interés, la presentación se enmarcan las investigaciones que me encuentro desarrollando actualmente en la Universidad de Buenos Aires y para CONICET. De igual manera, se asienta en una serie de diálogos e intercambios mantenidos con los creadores desarrolladores de las obras, situación que me permitió confrontar y redefinir algunos de los presupuestos e ideas que había formulado sobre los temas a tratar. Con el cambio de siglo, las construcciones de la memoria en torno a la dictadura cívico-militar que tuvo lugar en la Argentina entre 1976 y 1983 se vieron afectadas por múltiples factores, entre los cuales se encuentran el incesante hallazgo de testimonios y la apertura de archivos vinculados con los vejámenes de la dictadura. La inclusión de nuevos actores promotores de la memoria, con la particular inclusión en estos debates de la generación de los hijos y nietos, y la consolidación de nuevas formas de interpretar los acontecimientos cada vez más orientadas al ejercicio de historias mediadas y afectivas que mediante estrategias y perspectivas novedosas, dependiendo de cada circunstancia particular, se han inclinado por cuestionar, desestructurar y o reformular los núcleos centrales de la memoria oficial gestada con la recuperación de la democracia, tanto como aquellos que caracterizaron las contramemorias surgidas años más tarde. Si nos focalizamos en lo estrictamente audiovisual, en sus realizaciones y en su funcionamiento general, los factores mencionados aparecen atravesados por otras circunstancias y sucesos específicos que ya cuentan con un desarrollo teórico y conceptual a escala mundial y local. Los fenómenos de la convergencia digital, las pantallas múltiples, la interactividad, la constitución de usuarios productores de contenidos, tanto como por la aceptación de la predominancia de las plataformas y de las redes sociales como espacios convocantes en lo que concierne a la información y al debate histórico y político, entre otros campos de discusión. Bajo estas nuevas pautas, foros, blogs, colecciones virtuales de datos, registros colectivos de experiencias vitales, museos virtuales, documentales interactivos y obras transmedia, creados y alimentados en la web, se han constituido en nuevos soportes de la resistencia y en espacios de reflexión sobre periodos críticos de la historia. Más allá del éxito logrado en las industrias culturales del entretenimiento, las tecnologías digitales, plataformas, redes sociales y dispositivos virtuales han tenido un arraigo creciente en las órbitas de la educación, el activismo y la producción de memoria histórica. En relación con estas premisas, de acuerdo con lo estudiado por Virginia Beccioli y Martín Malamud, con el patrocinio de instituciones públicas y privadas, se han traspuesto al formato de los dispositivos interactivos digitales
los centros clandestinos de detención que funcionaron en Argentina en los años de la última dictadura, coparticipando activamente en su construcción, la investigación histórica, el diseño audiovisual y la renderización con apariencia mimética de los espacios. Concebidos como documentos de la última catástrofe de la historia reciente argentina, que aportan datos significativos en el orden de lo histórico y lo judicial, la navegación por estos dispositivos virtuales constituye una realidad performativa, ya que en sus actividades de contemplación y o interacción, los usuarios despliegan la imaginación de forma individualizada, comprometiendo su disposición física y su afectividad. De igual forma, como anticipo de lo que trataremos a continuación, las narrativas transmedia aplicadas a la educación en el nivel medio recogen experiencias asociadas a la última dictadura militar, con una serie de proyectos que, más allá de instruir y de educar, auspician la reconexión vivencial de los estudiantes con situaciones del pasado reciente con las cuales los sectores juveniles tienen mayor afinidad: la apropiación ilegal de niños en dictadura, la recuperación de la identidad perdida, los secuestros y asesinatos de estudiantes de secundarios ocurridos en esta etapa. Desde 2005 en adelante, numerosas universidades públicas de nuestro país generaron contenidos curriculares de grado y de posgrado relacionados con las prácticas y las narrativas multimedia y transmedia, creando a su vez unidades de creación y laboratorios orientados a la formación, la capacitación y la práctica profesional en el área. Desde esa fecha, en los 15 años transcurridos, estos espacios se consolidaron en torno a la producción, la investigación y la reflexión teórica, aristas que fueron impulsadas por los equipos de cátedra, pero también por las autoridades e instituciones, con el financiamiento de estudios de posgrado, publicaciones e investigaciones específicas en estos temas. En lo que concierne a la producción audiovisual transmedia, surgida al interior de estas casas de estudio, la dictadura cívico-militar y la problemática de los derechos humanos es una de las matrices dominantes en el plano de los contenidos, gestándose en torno a estas preocupaciones formas narrativas y de representación que exponen novedades en múltiples direcciones. En el esquema que acompaña mi exposición, dejo constancia de las producciones relevadas y estudiadas en torno a estos intereses, las instituciones a las que pertenecen, los núcleos y problemáticas que abarcan y las denominaciones dadas por sus creadores, desarrolladores, profesores universitarios y realizadores que han desplegado estos proyectos en el aula por fuera de estos espacios con el patrocinio de entidades públicas y privadas, o incorporándose incluso al campo de la producción audiovisual independiente. Por haber intervenido en su creación activamente universidades de nuestro país, si bien no serán objeto de la presentación, se incluyen en el esquema los dispositivos virtuales creados para la representación de los centros clandestinos de detención. Por sus características intrínsecas y las apuestas reflexivas y discursivas, sostengo que las piezas transmedia estudiadas componen un corpus audiovisual distintivo en su abordaje del pasado reciente y la construcción de la memoria histórica de la dictadura. Por otra parte, si bien se asientan en las innovaciones tecnológicas y en el entorno digital contemporáneo, las obras transmedia no desconocen el legado cinematográfico y audiovisual forjado en la Argentina en torno a estas problemáticas, estableciéndose a partir de estas dinámicas sinergias y diálogos sumamente beneficiosos entre la tradición y las formas emergentes en el campo audiovisual.
A continuación, con el objetivo de conocer los modos de producción y las características comunes y singulares de las realizaciones, me detendré en las relaciones que se establecen entre la historia, los medios digitales y la extensión de los relatos en las plataformas y redes sociales. En este tramo pondré especial énfasis en las perspectivas que adoptan los proyectos en su aproximación al tiempo histórico de la dictadura y en lo que concierne al empleo de estrategias propias de las prácticas documentales y ficcionales. Luego abordaré los alcances y los límites de la interactividad entre productores y usuarios, con atención en las estrategias lúdicas y en las actividades investigativas empleadas. En este segmento incluiré reflexiones en torno a la constitución de diferentes tipos de memoria: directa, mediada, intergeneracional, afectiva, imaginativa, entre otras. Por tratarse de piezas que surgieron en instituciones públicas de enseñanza superior de nuestro país, un tercer aspecto a desarrollar comprende el rol de las universidades en la producción de memorias territorializadas que reconfiguran, amplían y o fortalecen las prácticas memoriales a nivel regional y nacional, divisándose junto con las experiencias transmedia y sus marcas textuales múltiples acciones desplegadas por las autoridades y el ámbito universitario en general. El trabajo colaborativo, los plazos de realización pautados por los calendarios académicos, el usufructo de las capacidades tecnológicas indispensables para el desarrollo de experiencias transmedias y una modalidad de producción y ejecución sostenida en las 6 etapas que figuran en la imagen, si bien estas no son fijas ni lineales, son las regularidades más evidentes que aunan a las experiencias estudiadas. En su concepción del tiempo histórico, partiendo de una interpretación que desafía las representaciones dominantes, cimentadas por la racionalidad positivista, en su concepción única, cronológica y acumulativa, en las obras tratadas, los niveles del tiempo histórico se entretejen dinámicamente, borrándose las fronteras tradicionalmente infranqueables entre tiempo pasado y presente, entre tiempo individual y social. Con este impulso recurren a 2 estrategias centrales. Una se sostiene en la configuración de narraciones vertebradoras que implican recorridos, periplos, trayectorias, ya sea de individuos o de grupos de personas, lo que permite fácilmente conectar puntos equidistantes en tiempo y en espacio. En tanto, la segunda propulsa, mediante las vertientes de la reconstrucción participativa de acontecimientos del pasado, o bien a través de su recreación en tiempo real, un acercamiento comprometido y vívido a los años de la dictadura. Memorias RN, proyecto realizado entre marzo y septiembre de 2016, en el marco de la Cátedra Periodismo Digital que dictan Alejandro Ross, Fabián Bergero y Liesa Solaro en la licenciatura en Comunicación Social de la Universidad Nacional del Comahue, se planteó la reconstrucción de 3 historias vinculadas a la represión y la desaparición de personas en la provincia de Río Negro. Los últimos tramos de la vida de Jorge Muneta, estudiante detenido junto con su madre, Patricio Dillón, joven militante del Partido Justicialista, y José Luis Albanesi, trabajador cooperativista, fueron recompuestos mediante una exhaustiva investigación de fuentes y de documentación histórica, la localización de testigos de los acontecimientos y el encuentro con los familiares de las víctimas. Estos procesos permitieron a estudiantes y profesores desarrollar un pensamiento crítico en torno al destino de estas personas y de igual manera dotarlo de una factura material en la cual estuvieron activamente involucrados.
valiéndose de varias plataformas y de las redes sociales, con la realización de entrevistas en registro audiovisual, la edición de fotografías y la producción de textos y de noticias, amplificaron el núcleo transmedial central dedicado a componer las historias de vida, asignándoles una dimensión histórico-política más amplia, a partir de la cual se indagó sobre el sistema represivo en la región patagónica, realizando para ello un seguimiento de los represores llevados a juicios en las últimas décadas. El proyecto abarcó de igual manera la recreación de la vida cotidiana y social en los años 70, lo que implicó ahondar en las memorias individuales y colectivas, siendo esta una faceta en la cual las nuevas tecnologías recuperaron y dieron nuevos significados a documentos y vestigios culturales provenientes de los medios tradicionales: gráfico, fotográfico, radial, televisivo, cinematográfico. Proyecto 740, concretado en los primeros meses de 2016 en el Centro de Producción e Innovación en Comunicación de la carrera de Comunicación Social, que funciona en la Universidad Nacional de Córdoba, con la participación de otros estamentos de esa casa de estudios. Es por su parte un exponente de la segunda vertiente mencionada, focalizada en la recreación en tiempo real de la semana previa al golpe del 24 de marzo de 1976. En este caso, el hilo narrativo articulador fueron las publicaciones en cuentas de Twitter y Facebook creadas a nombre de dos personajes ficcionales, Delia y Héctor, docente y estudiante que vivían en la ciudad de Córdoba. La simulación en tiempo presente de hechos del pasado, narrados en primera persona, con una fuerte carga de emotividad, junto con la posibilidad de los usuarios de contestar los mensajes y de establecer una comunicación realista y vivencial con los personajes y sus circunstancias, implicó una amalgama radical entre el tiempo pasado y el presente. En esos mensajes, fechados en 2016, se publicaron acontecimientos concretos que sucedieron en el transcurso de esa misma semana en 1976, compartiendo personajes y usuarios las novedades de la vida ficcional de los personajes con otros tantos sucesos que tuvieron lugar en la vida real de los argentinos. Mediante estas oscilaciones se recreaba desde el presente el tiempo pasado, con una gran cuota de verosimilitud, pero también con la posibilidad de incorporar algunos elementos y episodios que se ajustaban a la trama ficcional creada por los desarrolladores del proyecto y luego alimentada con las intervenciones de los usuarios, coparticipando en estas instancias las evidencias históricas, la interpretación e incluso la imaginación. Si a través de estas dos decisiones las obras actualizan y comparten las notas de los nuevos regímenes de historicidad propulsados en las últimas décadas en el campo de la disciplina histórica, entre las cuales, siguiendo a Mudrovitz y Aróstegui, el pasado no es necesariamente concebido como lo otro del presente, hasta poder afirmarse incluso que el pasado reciente se involucra con un presente extendido en un continuo inseparable. Otra característica tangible en todas las obras, si bien con diferentes grados de intensidad, es la colaboración o la hibridación de las prácticas ficcionales y documentales. Sobre este punto, las piezas organizan los núcleos centrales de los relatos en torno a personajes ficcionales. Este es el caso que vimos de Proyecto 740. O bien apelando a otras variantes que manifiestan la mixtura entre ficción y realidad. En esta orientación, los proyectos creados en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social
de la Universidad Nacional de La Plata, Proyecto Walsh y Malvinas 30, optan, siguiendo el orden mencionado, por la ficcionalización de una figura histórica ya fallecida o bien por la construcción de relaciones virtuales entre personajes ficticios y personas reales, todos enlazados por hechos históricos comunes. Proyecto Walsh tuvo como objeto recrear en tiempo real y con los medios tecnológicos actuales la indagación de los fusilamientos ilegales ocurridos en la localidad bonaerense de José León Suárez en 1956, registrada por el periodista y escritor argentino Rodolfo Walsh en su relato novelado Operación Masacre. Compuesta por producciones desarrolladas en diferentes redes sociales, este conjunto secundó a la que fue la plataforma central del proyecto, sobre la cual su creador, Álvaro Liuzzi, comentaba, cito, durante algo más de 12 meses, la cuenta @Rodolfo Walsh en Twitter dio vida al escritor del año 1957, publicando allí sus citas textuales de Operación Masacre e interactuando día a día con los usuarios interesados en su investigación. En lo que concierne a Malvinas 30, en los procesos de sincronización histórica entre tiempo pasado y tiempo presente, la creación de la cuenta Twitter @soldado30 a cargo de un personaje que representaba a un combatiente de 19 años se transformó poco a poco en una suerte de convivio, al sumarse testimonios e intercambios realizados por excombatientes entrevistados para realizar esta pieza transmedia. Bajo una perspectiva en la que ficción y realidad se retroalimentan mutuamente, en el plano de la producción de sentido, este proyecto transmedia gestionaba con estas elecciones una especie de memoria colectiva de los soldados argentinos personificados en ese joven. La producción de materiales ficcionales y la imbricación entre ficción y realidad encontraron de igual modo otras posibilidades, las que adquirieron protagonismos significativos en las instancias de realización y en la vida pública de las obras. Sobre estas opciones, Memorias RN exploró dos alternativas diferentes. Avanzada la investigación en torno a la historia de vida de Patricio Dillon, el joven militante justicialista oriundo del barrio Fisque-Menuco del municipio de General Roca, el equipo de realización localizó un testigo clave, Benedicto Bravo, militante y amigo del joven desaparecido. El encuentro, que quedó registrado en una entrevista audiovisual publicada en YouTube, dio lugar previamente a una escenificación creada en el aula, en la cual Patricio Dillon, interpretado por un estudiante partícipe del proyecto, intercambiaba ideas con Benedicto Bravo. Esta entrevista dio lugar a un tercer componente, una historieta creada íntegramente por el estudiante Tomás Couto, publicada en su web y luego empleada en las presentaciones públicas de la experiencia. Con una impronta sintética y monocromática en el plano visual, el guión de la historieta tuvo la particularidad de basarse en la transcripción de la entrevista realizada a Benedicto Bravo, reproduciéndose sus testimonios en formato de viñetas. Como es posible apreciar, con esta opción se consolidaba la aproximación a los hechos con veracidad, en tanto simultáneamente se dotaba el proyecto de una gran potencia imaginativa y expresiva. En su diversidad representacional, las piezas estudiadas se cimentaron asimismo en el empleo de fuentes y de documentación histórica de dominio público, o bien en hallazgos de materiales inéditos, los que se tradujeron en segmentos documentales de diferentes formatos. Del conjunto,
Pañuelos Blancos al Sur, realizado por docentes y estudiantes de la carrera de Comunicación Social de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Comahue, fue concebido como un cortometraje documental transmedia, centrado en la historia de las Madres de Plaza de Mayo, filial Neuquén y Alto Valle. Se compone fundamentalmente de entrevistas y de registros audiovisuales de las diferentes acciones emprendidas por este colectivo a lo largo de 4 décadas. Su presencia en las marchas y protestas, las actividades que realizan las madres en fábricas y escuelas, su intervención en los juicios a represores y cuadros militares llevados a cabo en la región de pertenencia. El acceso a documentos y fotografías del acervo privado de la familia de José Luis Albanesi, detenido y asesinado el 29 de abril de 1977 en el centro clandestino de detención La Escuelita, situado en la provincia de Neuquén, fueron materiales decisivos por su parte para la experiencia transmedia Memorias RN. Entre estos documentos, la carta escrita desde la celda por Albanesi en el momento final de su vida, transitó del plano íntimo y familiar a lo político y social. Leída por los estudiantes en el aula y luego en las representaciones públicas del proyecto, la epístola propulsó simultáneamente la realización de varios registros audiovisuales, entre los que se encuentran una visita de corte observacional al espacio laboral en el que se desempeñaba el trabajador y otro de corte poético informativo, compuesto por la lectura de la carta a cargo de uno de los estudiantes y con una banda visual que daba a conocer fotografías familiares que no se habían divulgado públicamente. Este es precisamente ese segmento. Mi muy querida Isabel, mis más queridos hijos y nietos. Desde esta celda donde nunca hubiera pensado pasar mi cumpleaños, les escribo. El destino y Dios lo quiso así. Esperemos que mi sacrificio sea para bien. Isabel, lamento de corazón todos los momentos de angustia que pasaste y estás pasando junto a nuestros hijos y nietos. Solo le pido al Señor que tengamos paciencia para soportar estos instantes de la vida con fe y sacrificio, esperando, Dios mediante, compensarlos. Esta mañana, cuando me trajeron el café y el obsequio de cumpleaños, lloré como nunca lo había hecho. Y en estos momentos me siguen lagrimeando los ojos. Agradecer es poco a la mujer que ofrece a su esposo un obsequio y todo el cariño a un hombre que quiere de verdad. Muy linda la Chalina, gracias. Hijos, hijo político, nietos. El abuelo los extraña a todos. Espero verlos pronto. Los besos más cariñosos a todos. Y a vos, querida Isabel, un fuerte abrazo y beso de tu siempre, Luis. Por sus características intrínsecas, otros aspectos comprendidos en la producción transmedia son la interactividad entre productores y usuarios y la coparticipación de ambas instancias en la construcción y la prolongación del universo narrativo.
El protagonismo de las redes sociales y las transmisiones en vivo que animaban las relaciones de reciprocidad fueron estímulos determinantes en este terreno, obrando, dependiendo de la ocasión, como espacios de intercambio de información histórica y de discusión, o bien conformando un entramado en los que predominaban la participación emotiva y la empatía. Incluso es posible afirmar que fomentaron la función catártica. Así es posible interpretar el intercambio trazado en Malvinas 30 en clave de no ficción entre las cuentas de Twitter @2deabril y @soldadom30, protagonizadas por el excombatiente Gabriel Weber y el personaje ficcional del joven soldado. Ahora bien, más allá de explorar las posibilidades de las redes sociales, las obras diseñaron actividades investigativas y lúdicas múltiples, siendo a su vez la realidad misma, en algunas ocasiones, el factor que dinamizó el desarrollo de los proyectos en el tiempo. Proyecto Walsh incentivó la colaboración activa de los usuarios, involucrándolos en la pesquisa encaminada por el autor personaje Walsh. Como se advierte en esta imagen, estos le proveían pistas e información que prometía ocultar. En simultáneo, esta experiencia creció y se prolongó en función de acontecimientos que se sucedieron en el presente de la vida histórico-política de la Argentina. Álvaro Liuzzi, a cargo del proyecto, dijo sobre esta situación, cito: "El 26 de octubre del año 2011, cuando el proyecto comenzaba su epílogo, sucedió algo sorprendente. Luego de conocerse el fallo por los delitos de lesa humanidad cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada, ESMA, durante la última dictadura militar, Rodolfo Walsh llegó a ser trending topic en Argentina gracias a las menciones de sus seguidores. Por su parte, los creadores de Malvinas 30 organizaron dos actividades lúdico-recreativas que tuvieron gran poder de convocatoria. Una de ellas se planteaba el envío de recuerdos de la guerra, lo que tuvo como resultado la circulación por mail y redes sociales de numerosas cartas que habían redactado los usuarios para los soldados y que estuvieron atesoradas en los hogares por décadas. La segunda estrategia consistió en lanzar una campaña que tenía el propósito de reunir fotografías inéditas tomadas durante el conflicto bélico con los soldados que las habían protagonizado. En sus aproximaciones al periodo dictatorial y con la canalización de ciertas formas de interacción, los proyectos transmedia aquí tratados coinciden en acompañar y reforzar las políticas públicas de la memoria implementadas en el periodo 2003-2015 por los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, aún a posteriori de culminados sus mandatos, poniendo énfasis en algunos núcleos centrales de estas políticas. Retomando a Lucía Escalante, algunos de estos núcleos son la revisión del pasado reciente, la construcción de las historias de militancia, el acompañamiento a los juicios a represores y a las luchas de los colectivos que representan a familiares de desaparecidos asesinados en dictadura. En tanto, por ser proyectos creados y desarrollados en la web con la coparticipación de plataformas, personas y voluntades heterogéneas, tendieron a favorecer y a plasmar una memoria digital intercomunitaria y múltiple, que articulada en torno a estos intereses comunes, aglutinaba lo individual y lo colectivo, lo emotivo y lo testimonial, la memoria directa y o mediada de los hechos. En su relación con las universidades y el tejido social de pertenencia, los proyectos tuvieron de igual modo participaciones concretas que excedieron el campo de lo meramente virtual. Del conjunto, una de estas piezas, Pañuelos Blancos al Sur, conformó una comunidad que se constituyó, retomando un concepto del estudioso Galindo Cáceres, en un verdadero nodo web activista, donde se intercambiaba información,
se creaban opiniones en torno al sistema represivo de la dictadura y se promovía la movilización, desplazándose la comunicación virtual inicial al campo de lo social con encuentros y acciones colectivas llevadas a cabo por los creadores y las fuerzas sociales en las calles o en diferentes recintos. Por su parte, en sus particularidades, Proyecto 740 fue uno de los componentes de la agenda de actividades culturales implementadas conjuntamente por la capital provincial y la Universidad Nacional de Córdoba, en el momento de la conmemoración realizada al cumplirse las 4 décadas del golpe de Estado de 1976. Formando parte de la Semana de la Memoria, este proyecto fue presentado públicamente el 18 de marzo de 2016 en una de las aulas de la universidad. Memorias RN, en tanto, tuvo un periplo público más extenso, ya que luego de ser exhibido en la Universidad Nacional del Comahue, fue convocado por varias ciudades y localidades de la provincia de Río Negro, General Roca, Viedma, Ingeniero Huergo, para ser presentado a posteriori en un congreso interuniversitario realizado en la Universidad Autónoma de Entre Ríos. En todos estos casos, la memoria digital, intercomunitaria y múltiple se desplazaba al campo de lo presencial y social, retornándose en estos momentos al terreno de la observación lineal de los materiales audiovisuales, los que eran proyectados en una única pantalla de grandes dimensiones. En algunas ocasiones, como podemos observar en esta imagen, con la intención de recrear el universo transmedia original, las presentaciones gestionaron un entorno multimedial, en el que el arte gráfico, la lectura de cartas y poemas y las escenificaciones llevadas a cabo por grupos de teatro promovían in situ memorias performativas y lúdicas. De acuerdo con las reflexiones del demógrafo y geógrafo humano Rogerio Hesbert, el territorio, cualquiera sea su extensión y peculiaridad, conforma una estructura compleja y de carácter relacional, construida a partir de dos lógicas que operan conjuntamente, si bien con diferentes ritmos y predominancias, la zonal o centrípeta y la reticular o centrífuga. Por impregnar el campo de lo geográfico material, tanto como el de lo simbólico, estas lógicas permiten visualizar la constitución de territorios memoriales propios, los que fortalecen y amplían, dependiendo las ocasiones, las prácticas memoriales a nivel regional y nacional. En lo que respecta al tema que nos convoca, la producción de memorias territorializadas del pasado reciente se afirma en las marcas narrativas y espaciotemporales plasmadas en las obras transmedia estudiadas, tanto como en las directrices y acciones desplegadas por los equipos de cátedra, las autoridades y el ámbito universitario en general, destinadas a su sostenimiento, puesta en valor y legitimación. Las piezas analizadas, en su mayoría, se organizan en torno a acontecimientos suficientemente cercanos en lo geográfico y vivencial a los equipos de trabajo, lo que movilizó la inmersión de sus integrantes en los entramados urbanos locales y provinciales de pertenencia, en búsqueda de historias, indicios y huellas, como así también procesos de identificación y de compromiso profundos con los proyectos. En sus especificidades, incluso, es posible reconocer que algunas piezas tramaron en el diseño de sus relatos en función de una topografía de la memoria planificada de acuerdo con los intereses de los creadores y de las circunstancias afines a las etapas de la producción y realización, transformándose la dimensión espacio-territorial en el componente aglutinador del proyecto. Si nos detenemos nuevamente en Memorias RN, observamos que la representación espacial se transforma en un elemento rector clave por dos razones principales. Considerando que las historias de vida recompuestas en la obra
tienen cronologías y ritmos diferentes. La representación gráfica y mental tripartita de las localidades y ciudades de origen, Ingeniero Huergo, Fisque Menuco y Chipoleti, todas del departamento de General Roca, provincia de Río Negro, contribuyó en la composición y organización de las diferentes piezas y núcleos narrativos que forman el proyecto. Por otro lado, por ser parte los profesores y estudiantes, habitantes y vecinos de esas mismas localidades, el tramado urbano conocido y transitado cotidianamente incidió en el refuerzo de los lazos identitarios despertados por las historias escogidas. Sobre estas prácticas, Fernando Irigaray, especialista en comunicación digital interactiva, profesor, investigador y realizador de la Universidad Nacional de Rosario, sostiene que por sus formas de producción y de realización, las obras transmedia tienen la capacidad de transmutar al territorio en un hipertexto orgánico de múltiples capas y niveles, empoderándolo como plataforma narrativa transversal, en la que conviven un sinfín de relatos en simultaneidad. En el trazado de las relaciones forjadas entre las obras, el territorio y la memoria de la dictadura, observamos de igual manera dinámicas y acciones singulares tramadas al interior de las cátedras y de las universidades públicas que dieron origen a los proyectos, con los acuerdos intencionados, decididos y ejecutados por los docentes, estudiantes y autoridades universitarias. Para estas iniciativas transmedia, el fortalecimiento de los vínculos intrauniversitarios abarcó el plano de la inversión en equipamientos y tecnologías y la producción de conocimientos a través de la investigación y la publicación de resultados en torno a estas nuevas formas narrativas y o de representación, ocupando a su vez un lugar decisivo el acompañamiento institucional en el desarrollo y la difusión de las obras en ámbitos locales y regionales. Esto determinó el ingreso de las realizaciones al campo de las prácticas conmemorativas de la memoria en el tramado zonal o provincial de pertenencia, como fue el caso de Proyecto 740 de la Universidad Nacional de Córdoba, ya reseñado, o bien un marcado protagonismo de las obras e instituciones en la esfera pública. Ambas piezas realizadas en la Universidad Nacional del Comahue, Memorias RN y Pañuelos Blancos al Sur, funcionaron de esta manera, acompañando con sus propuestas narrativas, sus múltiples registros audiovisuales y su presencia efectiva en las calles o en los tribunales de la región, los juicios a imputados de delitos de lesa humanidad relacionados con el centro clandestino de detención La Escuelita de la ciudad de Neuquén. Si estos mecanismos de contención y de incentivo expresan los vínculos estrechos forjados entre las producciones transmedia, las universidades públicas y el territorio local y o regional de la memoria, es de interés mencionar otras situaciones que han contribuido al fortalecimiento de las relaciones en estos estamentos. Una de ellas da cuenta de la centralidad que ocupan las realidades y los imaginarios locales y regionales en las narrativas transmedia desarrolladas al interior de las universidades públicas del país, las que se asientan, más allá de las matrices tratadas en esta presentación, en problemáticas sociales, económicas, ambientales y culturales muy cercanas. Aquí se ubican, entre otras experiencias, las tituladas Calles Perdidas, el avance del narcotráfico en Rosario, desplegado en el ámbito de la Universidad Nacional de Rosario, Río Abajo, realizado en la Universidad Nacional del Comahue, y Miquilo, hecho en la Universidad Nacional de Quilmes. Todas ellas son producciones realizadas entre los años 2013 y 2018. Por otra parte, como es bien sabido por todos nosotros, las correlaciones trazadas entre las universidades públicas y las memorias territoriales sobre la dictadura preceden y exceden la producción multimedia y transmedia contemporánea.
pudiéndose afirmar que las nuevas tecnologías se insertan en una tradición audiovisual afianzada en numerosos centros universitarios de la Argentina, con la que comparten múltiples propósitos y preocupaciones, sin dejar de postular nuevas perspectivas en lo textual, lo expresivo y lo simbólico. Algunas de las unidades de producción mencionadas en esta exposición, incluso, no se han constreñido a un único tipo de pieza audiovisual ni al universo universitario con exclusividad, consolidando con estas decisiones un lugar destacado y de mayor visibilidad en la producción de la memoria histórica local, regional y nacional. Con este impulso, el Centro de Producción e Innovación en Comunicación de la Universidad Nacional de Córdoba, conocido como CEPIC, propulsó un conglomerado de múltiples obras audiovisuales vinculadas con las temáticas de la dictadura militar, los derechos humanos y la recuperación de la identidad, los que transitaron del entorno académico universitario a los medios masivos de comunicación. Conforme al expuesto por Amelia Orquera, secretaria de Producción y Transmedia de este centro, en una entrevista realizada para la ocasión, la actividad desplegada por el CEPIC abrevó por distintas líneas de acción, las que fueron emprendidas prácticamente en simultaneidad. Como expresa la imagen, la flexibilidad en los modos de producción y de realización deja constancia de la formación profesional de los integrantes del CEPIC. De igual modo, siendo estas realizaciones iniciativas financiadas por la Universidad Nacional de Córdoba, o bien fruto de convenios firmados con entidades y organismos gubernamentales o asociaciones civiles, es oportuno señalar que con estas diferentes piezas, la Universidad Nacional de Córdoba consolidó la transferencia de conocimientos al ámbito de lo social y productivo, asumiendo de igual modo un rol decisivo en las políticas públicas de la memoria. Ahora bien, si por lo visto la lógica zonal centrípeta asume en las obras estudiadas una marcada predominancia en la conformación de las memorias territorializadas del pasado dictatorial, también se detectan en ellas otras orientaciones que amplían o reconfiguran estas posibilidades. En este terreno se ubica Malvinas 30, proyecto en el cual las lógicas reticulares centrífugas cobran cuerpo en sus matrices narrativas centrales y en los distintos componentes transmedia creados y sostenidos en el tiempo con la participación activa de los usuarios. Asentado en la memoria de un conflicto bélico de fuerte raigambre territorial y nacional, su desarrollo y su extensión en las redes sociales refrendó el carácter colectivo de una experiencia traumática que había atravesado en su momento a todo el país por igual. Sin embargo, lejos de constreñirse a una única posibilidad, la memoria territorializada a escala nacional convive en esta experiencia con otras dos vertientes, las que estimulan otros tipos de sinergias e interacciones entre territorio y memoria. La línea narrativa creada en torno al personaje del soldado de 19 años, oriundo de la ciudad de La Plata, y la inclusión en varios segmentos y piezas de material gráfico y audiovisual que circuló en el Reino Unido en la época de la contienda, representan estas dos alternativas, gestionando cada una de ellas la reducción y o la ampliación del rango reticular planteado por la memoria territorial a escala nacional. Por Pañuelos Blancos al Sur, por su parte, combinó las lógicas zonal y reticular en el momento de su presentación y exhibición. El hecho de haber sido conocido en su universidad de origen e inmediatamente participar en el Festival de Cine de la Patagonia Aysén en Coyhaique, Chile, en el que compitió en la categoría corto patagónico, confirió de una nueva dimensión y resonancia al proyecto y a su institución de pertenencia.
expuesto hasta el momento en lo que respecta a las relaciones trazadas entre historia, memoria y territorialidad, las obras transmedia estudiadas capitalizan todas las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías y el universo digital, sin por ello desconocer la fuerte tradición cinematográfica audiovisual construida en torno al pasado reciente en la Argentina. Esto se observa en las numerosas piezas realizadas al interior de cada una de las realizaciones y en el empleo y la resemantización del patrimonio documental y cultural precedente. En su aproximación al tiempo histórico de la dictadura, hemos enfatizado la filiación de las experiencias transmedia con las concepciones que sostienen las ideas de extensión, prolongación y o contaminación entre tiempo pasado y presente, lo que también implicó de parte de los productores y usuarios un acercamiento vívido y comprometido con los acontecimientos e historias de vida. De igual forma, por las estrategias desplegadas y la interrelación trazada entre prácticas ficcionales y documentales, entendemos que conocimiento e imaginación histórica no se plantean como vías contrapuestas, sino complementarias. En lo que compete a la interactividad y la extensión de los proyectos, en la actividad desplegada en las redes sociales de forma planificada o espontánea, hemos visto que las piezas transmedia estudiadas avalan las políticas públicas de la memoria que en las últimas décadas han dinamizado las reivindicaciones de las víctimas directas de la dictadura y de sus familiares. Sin embargo, en su versatilidad y por su carácter interactivo, las obras contribuyen en la producción de diferentes tipos de memoria compatibles entre sí, directas, mediadas, intergeneracionales, intercomunitarias. A su vez, al momento de ser presentadas públicamente en diferentes entornos intra- y extrauniversitarios, estas vertientes se amplifican a otras dinámicas y prácticas de memoria, conmemorativas, sociales, performativas y lúdicas. Finalmente, la producción de memorias territorializadas que fluctúan entre lo zonal y lo reticular dan cuenta de los intereses de los equipos de trabajo y de las instituciones universitarias de origen en la producción de la memoria histórica del pasado reciente. De igual forma, si bien cada iniciativa incentiva y desarrolla objetivos propios lindantes a sus instituciones y comunidades, también se visualizan situaciones que modifican y o reconfiguran los territorios memoriales iniciales, trazándose otros tipos de dinámicas y relaciones más abarcadoras. Bien, finalizada la presentación, coloco a continuación la bibliografía empleada en esta exposición y también una serie de agradecimientos especiales. Muchas gracias por presenciar la conferencia. Quedo atenta a comentarios y preguntas.